Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Java desde cero, donde en este video veremos ejemplos de cómo nosotros podemos utilizar la palabra static en variables o en objetos. Bien, para esto vamos a crear una subclase dentro de la siguiente clase, y para poder crear una clase vamos a colocar la palabra reservada class para poder crear una clase. Luego que coloquemos la palabra, vamos a colocar el nombre que tendrá nuestra clase. Yo lo llamaré de la siguiente forma, velocidades o velocidad. Vamos a colocar Java y ya tenemos una subclase dentro de la clase Java. De esta forma nosotros podemos crear una clase. También podemos crear esta clase fuera de la clase. Bien, clic derecho. Formato, perfecto. Ahora dentro de esta clase vamos a colocar el modificador público, porque lo que haremos será crearle un atributo a esta clase. Y yo voy a utilizar la siguiente clase, o sea que voy a crear un objeto en la clase double y lo llamaré de la siguiente forma, velocidad. De último tenemos que colocar punto y coma. Ahora, de esta forma tenemos un objeto de la siguiente clase con el modificador público, porque vamos a acceder desde otra clase a este atributo. Y lo haremos dentro del método main de la clase curso de Java. Esto significa que nosotros tenemos que crear justamente aquí un objeto de la siguiente clase. Muy bien, voy a utilizar la palabra reservada var para poder crear el siguiente objeto. Lo voy a inicializar con la instancia de la siguiente clase velocidades. Esto significa que este objeto es de la siguiente clase. Ahora con este objeto nosotros podemos llamar al siguiente atributo. Vamos a verificar. Vamos a colocar el objeto punto y podemos observar que tenemos acceso al atributo velocidad de la clase double. Podemos seleccionarlo. Perfecto. Y podemos también inicializarlo. Ahora, lo que haré será colocar un breakpoint justamente aquí para poder depurar. Voy a ejecutar la aplicación pero en modo de depuración. Bien, empezamos a depurar. Vamos a inicializar el objeto PD con la instancia de la clase para poder llamar al atributo que nosotros tenemos en la clase velocidades y poder inicializarlo. Perfecto. Ahora, si nosotros colocamos el puntero sobre el siguiente objeto, no podemos visualizar la información de este objeto, pero si nosotros pasamos a ventanas, depuración, variables, podemos observar que tenemos la siguiente ventana. Bien. Vamos a desplazarnos un poco hacia abajo. Justamente aquí tenemos el siguiente objeto de la clase velocidades que contiene la siguiente propiedad, que está siendo inicializado con el siguiente valor de 58.0. Bien, ahora esto está pasando porque nosotros estamos inicializando el siguiente objeto con la siguiente información. Pero si nosotros venimos, vamos a cerrar la depuración y nuevamente llamamos a la clase velocidades. Después que nosotros inicialicemos el atributo, vamos a ejecutar nuevamente la aplicación pero en modo de depuración. Vamos a depurar. Vamos a inicializar el atributo de la clase velocidades con el valor de 58.0. Nuevamente instanciamos la clase velocidades, o sea, estamos llamando nuevamente a esa clase. Ahora pasemos a ventana de variables y busquemos nuevamente ese objeto. Tengo el siguiente objeto. Voy a desplegarlo. Tenemos el atributo velocidades. Bueno, seguimos obteniendo información. Pueden observar el siguiente dato. Este atributo contiene el atributo value, que contiene la información que nosotros le hemos proporcionado a ese atributo. Bien, haremos otra cosa. Vamos a detener la depuración. Vamos a inicializar nuevamente el siguiente objeto
y lo vamos a pegar justamente aquí para inicializarlo. Pero aquí voy a colocar pd1 y vamos a llamar nuevamente al atributo, pero esta vez lo que haré será crear otro objeto llamado data para obtener el dato que nosotros le hemos proporcionado a ese atributo. Bien, vamos a ejecutar nuevamente la aplicación en modo de depuración. Vamos a crear el primer objeto y lo vamos a instanciar con la clase velocidad para poder llamar al objeto velocidad y poder inicializarlo con la siguiente información. Luego se crea el siguiente objeto para instanciarlo con la clase velocidades. Ahora, vamos a crear el objeto data para inicializarlo con la información que vamos a obtener del objeto pd1 y del atributo velocidad. Vamos a colocar el puntero sobre el objeto data y pueden observar que tenemos el valor de null. Esto está pasando porque justamente aquí estamos llamando primeramente a la clase velocidades para tener acceso al atributo velocidad y poder inicializarlo. Pero justamente aquí nuevamente llamamos a esa clase. Y una vez que nosotros llamamos a esa clase, se reinicia el atributo velocidad, eliminando la información que nosotros le proporcionamos en esta línea de código. Esto significa que no puede mantener la información una vez que nosotros pasamos a llamar nuevamente a la siguiente clase. Y por este motivo, este elemento me está devolviendo un valor nulo, porque se reseteó nuevamente la información de la clase velocidad, eliminando la información del atributo velocidad. Pero ¿qué pasa ahora si nosotros venimos y le proporcionamos la palabra static a este atributo? Esto significa que este atributo ahora podrá mantener su información no importando cuántas veces nosotros llamemos a la clase velocidad. Vamos a verificar. Bien, primero vamos a inicializar el atributo con el primer llamado de la clase velocidad. Luego vamos a crear nuevamente un objeto de la clase velocidades para obtener la información de ese atributo. Justamente en esta línea de código se está reseteando nuevamente toda la información correspondiente a la clase velocidades, pero ahora ya no se va a resetear el atributo velocidad porque ahora contiene la palabra static y le estamos indicando que ahora podrá mantener su información, porque en la memoria se está creando solo un objeto manteniendo la información de este atributo. Mientras no utilicemos la palabra static, se están creando múltiples objetos en memoria para poder mantener la información que nosotros le estamos proporcionando justamente aquí. Vamos a verificar. Obtenemos la información. Coloquemos el puntero sobre el objeto data. Y pueden observar que tenemos el valor de 58.0. De esto es de lo que consiste crear objetos estáticos o atributos para que estos objetos mantengan esa información no importando cuántas veces mandemos a llamar a la clase velocidades. Esa información no se va a resetear, siempre se va a mantener. Claro, no es conveniente crear todos los atributos estáticos o objetos. Tenemos que crear estos objetos estáticos de acuerdo a las necesidades de nuestra aplicación si nosotros queremos mantener cierta información de un objeto. Y si nosotros creamos muchos objetos estáticos, estos objetos mantendrán su información, a menos que nosotros los inicialicemos. Pero ¿qué pasa si nuestra aplicación está obteniendo múltiples datos? Estos objetos solo estarían manteniendo la información que se les proporcionó por primera vez, como en este caso la siguiente información que nosotros estamos proporcionando al objeto velocidad. Y lo más recomendable, una vez que nosotros ya no utilicemos el objeto estático, hay que inicializarlo para eliminar toda la información correspondiente a este objeto. Voy a inicializar nuevamente este objeto y voy a proporcionarle los siguientes valores por defecto.
hay que eliminar su información. Vamos a verificar. Vamos a crear el objeto, lo inicializamos el atributo, luego mandamos a llamar nuevamente la clase velocidades para crear el siguiente objeto pd1 y poder llamar al atributo y obtener su información. Si colocamos nosotros el puntero sobre el objeto data, pueden observar que tenemos el siguiente dato 58. Ahora vamos a inicializar nuestro atributo con la siguiente cantidad de 0.0. Si nosotros pasamos a ventana de variables y busquemos ahora el siguiente objeto pd, porque es el objeto que estamos utilizando justamente aquí para inicializarlo nuevamente al atributo. Ahora nos muestra justamente aquí la palabra static porque ese objeto contiene un atributo estático de tipo double y pueden observar que ahora me está mostrando la siguiente cantidad 0.0. Bien, perfecto. Ahora, como este es un objeto estático, ya no necesita un objeto de la clase velocidades. Pueden observar que justamente aquí la IDE me está sugiriendo que podemos reemplazar el siguiente objeto por la clase velocidades, luego llamar al atributo estático. Bien, de igual forma aquí podemos hacer lo mismo y todo va a funcionar correctamente. También aquí vamos a colocar la clase y vamos a comentar estas líneas de código. Vamos a ejecutar nuevamente la aplicación, pero justamente aquí voy a colocar ahora un breakpoint. Vamos a depurar. Bien, ahora vamos a obtener datos de ese atributo. Perfecto. Inicializamos nuevamente el atributo. Correcto. Genial. Ahora, de esta forma que nosotros estamos justamente haciendo aquí, no importando cuántas veces nosotros llamemos a la clase y llamemos al atributo, esta clase no se está reiniciando porque no se está creando una instancia de la clase velocidades. Solo se está utilizando la clase velocidades para poder llamar al siguiente atributo velocidad. Solo se resetea la clase cuando nosotros creamos una instancia de la clase velocidades utilizando la palabra new, luego colocando el nombre de la clase y después proporcionándole los paréntesis. Es en ese momento cuando se reinicia la clase velocidades, pero de la siguiente forma, solo colocando el nombre de la clase y llamando al atributo, la clase velocidades no se está reiniciando. Pero ahora amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Java desde cero. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.